Hola mis supervivientes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí les voy a comenzar a contar la continuación donde nos quedamos. Ese día, como les dije, fuimos al doctor y el doctor lo primero que me dijo fue, ¿sabes qué? Acuéstate. Yo me acosté, mi papá le dio los ecos que me habían hecho y él viene y coge la mano así, me mide en todo el abdomen, me toca apenitas y me dice, usted tiene, sí, esto es operación inmediata. Ah, no, pues lo que mi papá vino y la cara de mi papá era así. O sea que hay que operarla, se puso ahí sí se preocupó. Y lo primero que pensé en decirle a mi papi en ese momento fue, ¿sí ve? Si ve que no era un pedo atravesado, que no era una popó acumulada, o sea, yo era así como que ¡ah! Ahí el doctor vino y me dijo, ¿estás asegurada? Y yo le dije, sí, me dijo, ok, anda de inmediato al seguro y por favor caminen lo más lento posible porque lo que tienes adentro se puede explotar y puedes morir. Entonces, ya se imaginan, digamos, la preocupación que yo tenía en cada paso que daba. Fuimos al seguro y me hicieron muchísimos exámenes de sangre, unos tubos así de grandes, tomografías, ecografías, y justamente ese día yo tenía que dar exposición para que me acepten mi tema de tesis. Entonces ya se imaginan, yo me había preparado muchísimo para este momento y tenía que ir directamente a la universidad a hacer eso, y yo para este entonces no había desayunado nada, tenía muchísima hambre, pero con tantas cosas yo cualquier cosa que comía la vomitaba por la preocupación. Fui a la casa, me tuve que vestir bien, así mismo, yo estaba con mi papá y con mi enamorado, él también tenía que exponer ese día, tuvimos que alistarnos bien, fui a la universidad, expuse, créanme que hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Mira ya, ponte las pilas, tienes que exponer bien esto y nadie se tiene que enterar. Entonces eso fue lo que hice, expuse y en ese momento ya, no aguanté, me puse a llorar, me habían aceptado el tema, me puse a llorar. Y bueno, les expliqué un poquito y me tuve que ir al seguro nuevamente para hacerme mucho más exámenes. Para este entonces ya teníamos 3 días realizándome exámenes, entonces ya era momento de decirle a mi mamá. No lo habíamos hecho antes porque queríamos que disfrute el viaje con mi abuelita y con mi hermana, pero tuvimos que llamar a mi hermana y le tuvimos que avisar, y ella lo que hizo fue comunicarle a mi mamá. El cuarto día que yo me realizo un examen en el seguro fue el que me realicé un tacto anal porque era necesario, tenían que hacerlo. Y cuando fue eso, que déjeme decirle que eso es demasiado fatal, ella, la doctora que me lo hace, viene y lo que me dice fue, esto está demasiado duro, ¿te duele? ¿Qué te duele? Yo ya había gritado, pegaba el grito. Y ella viene y me dice, esto está muy duro. Bueno, ya cuando hablé con ella me dice, mira, nosotros no atendemos casos de tumores malignos y es posible que tú tengas un tumor maligno. Y yo así como que, ¿qué? Porque todo este tiempo los doctores anteriores me habían dicho que posiblemente que era un tumor benigno porque no crecen en tan corto tiempo. Entonces yo ya me las venía confiando. Ese mismo día me tuvieron que hacer una resonancia magnética también, y ahí sí, o sea, yo cuando me metieron en esa cápsula, todo estaba bien. Me habían hecho la primera resonancia y cuando me hacen la segunda resonancia magnética con contraste, yo comencé a avisar con los pies, porque ahí tú no puedes moverte para nada. Entonces yo comencé a avisar con los pies y nadie me tomaba atención. Yo seguía haciéndolo y ya me estaba, o sea, créanme que yo sentí, se me bajó la presión porque todos los poros se me abrieron y comencé a sudar como loca, me comenzó a faltar la respiración y ahí no recuerdo nada más. Ya cuando me levanté, resulta que me había desmayado. Cuando me levanté estaba en una camilla afuera y estaba mi papá ahí y yo gritaba el dolor porque lo que yo había sentido en esa resonancia es que me estaban como que cortando con un cuchillo en el ovario derecho y no paraba el dolor. Y mi papá, recuerdo que parece que sí, yo fallecí en los brazos de mi papá en ese momento porque yo tuve como una vivencia en la que yo no estaba en este plano físico, sino que estaba, ustedes ya saben, y después volví porque mi papá estaba llorando, fue la primera vez que lo vi, demasiado sentimental, y después de eso lo que le dijeron fue, tiene que llevarla inmediato a otro hospital, y mi papá dijo, o sea, así como, ¿cómo? Pues
y le dijeron, no, tiene que llevar una ambulancia, y mi papá no se confía de las ambulancias porque tienes que hacer un papeleo, le dieron como 3 hojas para llenar y yo estaba con hartísimo dolor, entonces él dijo, yo me la llevo, me llevó en el carro de él, llegamos al hospital, a este hospital que nos habían recomendado, y pues típico, o sea, es típico que tú medio llegas, o sea, a mí mi papá me llevó cargando porque yo no podía ni caminar del dolor, y siempre es rutinario que te hagan ese tipo de preguntas de que cuántos años tiene, cuál es su nombre, dónde estudias, trabajas y tantas esas cosas, y yo no sabía cómo decirle, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo no aguanto el dolor, termine sus preguntas rápido, o sea, yo estaba con demasiado dolor y no me importaban esas preguntas, pero era necesario porque para ellos es un protocolo. Después de tanto protocolo me llevaron a una camilla, me llevaron a una habitación y me tenían ahí sin nada, no me habían puesto sueros ni nada para el dolor, solo me habían dado unas pastillas. Bueno, me tranquilizaron como que esas pastillas y en un momento, como que la tercera noche, yo comencé a gritar porque sentía un dolor en el ovario derecho tremendo, que me estaba haciendo bolita, después comencé a coger las sábanas del dolor, quería tirar todo, completamente todo. Y en ese momento vienen las enfermeras corriendo, mi papá estaba alterado también, las tuvo que llamar y cogen, me canalizan rápido, ponen una fusión de tramal, después me ponen otra porque no me pasaba el dolor y otra porque tampoco pasaba el dolor y me administran un poquito como un rescate, se llama así, de morfina y ahí yo me pude tranquilizar. Después que yo estaba más o menos tranquilizada, una doctora entra y me dice, mijita, usted lo que acaba de pasar, ese dolor fue como de 3 partos en uno solo. Y yo así como que no puede ser. Bueno, y después me asignan un doctor para que me opere y él no me había tomado en serio. Hasta que le dijeron, ¿sabe qué? Esta niña vino con esto y acabó de tener este dolor y ahí él dijo, ok, la cosa como que sí está en serio porque a mí, esta niña de 19 años, no la estaban tomando en serio para nada porque era chiquita. Y ellos tienen muchos casos con tumores, con personas con tumores, entonces, bueno. Y estuve como 5 días, una semana y media, esperando para que me operen. Tuvieron que hacer, bueno, para operarte siempre hacen muchas cosas, te tienen que poner enemas, me pusieron muchísimos enemas para ponerme una cámara en el ano para ver si es que había el tumor afectado el intestino. Entonces me pusieron un tubo así inmenso, grueso, ya saben el dolor pues. Y después de eso ya tenían una fecha de operación para mí, 23 de octubre. El 25 de octubre era mi cumpleaños. El 23 de octubre, al momento de la operación, yo recuerdo que era a las 5 o 6 la operación y yo me levanté 4:30. A las 5 ya yo estaba lista, pero me pasa justo a mí, o sea, solo me pasan a mí estas cosas que de la nada escucho que el anestesiólogo comienza a hablar con el doctor que me va a operar y comienzan a decir cosas que yo no sabía, que nunca le habían comunicado a mis padres. Y es que comenzaron a decir que era una operación muy riesgosa, que se iban a demorar más de 6 horas, que era una niña de 19 años y que es posible que me quede en esa camilla, que estaban arriesgando muchísimas cosas. Entonces yo era así como que nada de esto yo sabía, ¿qué está pasando? Entonces mandaron a sedarme doble y me pusieron esa sedación que ustedes conocerán, que es como tipo oxígeno, y también la sedación de la columna, que es una aguja de este tamaño, creo, porque cuando yo la vi así gigante, y bueno, es otra historia cuando me la pusieron porque yo fui todo un caso. Bueno, llegué al momento de la operación, ya estaba sedada y resulta que no, pues tenía que pasarme a mí, que me levanté en plena operación, Dios mío, y yo cuando me levanto, porque te ponen tipo cruz, yo me levanto en plena operación y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Entonces veo que había un reloj y yo digo, si pasa ese minutero es porque esto sí está pasando. Y pasó el minutero, entonces yo dije, no puede ser, esto solo lo he visto en películas, esto no me está pasando a mí, bueno. Entonces no podía mover nada porque estaba totalmente sedada, pero apenitas la mano la pude mover y yo viré la cara, me mareé completamente, viré la cara y como que le hago así la manito a una enfermera que estaba ahí.
Y yo decía, Ángeles, mueve el dedo, y lo pude hacer. Y la enfermera lo que hizo fue, no le importó. Y yo así como que no puede ser posible, esto no puede estar pasando. Y así mismo, le avisé con otra mano a otro doctor que estaba ahí y no me tomaron en cuenta. Entonces lo que yo dije fue, Ángeles, duérmete, y lo logré, me dormí. Luego me vuelvo a despertar porque doña Necia se vuelve a despertar y me levanto en la parte en la que escucho la palabra útero. Y digo, no puede ser posible, ya me lo quitaron, o sea, yo ya más acelerada que... Y en ese mismo momento yo sentí claramente que sentía que me habían quitado un peso tremendo, como que si me hubieran quitado una popó de 3 años, así. Y alcanzo a ver, porque obviamente te tapan a ti algo, pero alcancé a ver como que un pedacito de carne ya del tumor que me habían sacado. Y había sido eso, el tumor me lo estaban sacando en ese momento. Entonces yo vine y dije, Ángeles, duerme, lo logré. Luego doña Necia se vuelve a levantar. O sea, yo como que me levanté en los momentos en los que no debía de hacerlo. Y ahí escuché claramente cuando el doctor le pregunta a alguien, y bueno, ¿cuál es el resultado? Y ese alguien le dice 100% de malignidad. Y yo, no puede ser posible, me dormí. O sea, yo en ese momento, Ángeles, duérmete. Bueno, esto hacen de que cuando a ti te operan y hay un tumor, lo que hacen es mandar estudios. Entonces mandan estudios y en ese momento tienen que decirle que si es maligno o no, para ver si el doctor lo que hace, si es maligno, tiene que sacar muestras del intestino, del páncreas, de todas esas cosas donde pudo haber estado el tumor, para ver si es que puede de alguna manera perjudicarme después. Y para ese entonces, cuando tú ya sales de la operación, te mandan a una sala de recuperación. Estaba yo en esa sala, me levanté y no podía, o sea, yo veía a muchísimas madres ahí que estaban con sus hijos recién naciditos. Y yo era así como que no puede ser, a mí me sacaron el útero y yo estoy viendo estas madres que tienen a sus hijos y yo ya no voy a tener hijos. Porque para este entonces ya a mí, lo que antes me había dicho este doctor, era muchísimas veces de que, Ángeles, si tu tumor ha tocado alguna parte del útero, lo que vamos a hacer es sacarlo y tú no vas a poder nunca más ser mamá. Ya para esto, antes también me había preguntado él que si yo quería ser mamá y le dije que sí. Entonces como que me torturaba porque me decía muchas cosas y yo desde chiquita siempre he querido ser mamá. Yo exageraba, siempre he querido tener 7 hijos, pero bueno. Y me dolía mucho, entonces yo sí pienso que a veces los doctores son un poquito muy bruscos cuando te dicen ciertas cosas, cuando te hacen ciertas preguntas que a uno sí le duele. A mí me dolió muchísimo, siento que es una parte como que psicológica que sí me afectó un poquito. Y bueno, estaba en la sala de recuperación y no podía mover nada de mi cuerpo. Llega el doctor y como yo no podía hablar nada, porque no puedes hablar porque si no te llenas de gases, él viene y dice que que tenía que estar en NPO, o sea que no podía comer nada porque me habían sacado el apéndice. Y yo era así como que, yo creo que sí buscaron, yo creo que me sacaron el apéndice porque no puede ser posible que me saquen el apéndice si tenía que sacarme un tumor. Entonces él no habló nada de un tumor. Entonces yo pienso en tantas cosas en ese momento. Después llega una chica con silla de ruedas y me dice que yo me siente en esa silla de ruedas sola. Y yo era así como que, señorita, me acaban de operar de algo que tenía en el estómago, o sea, en el abdomen, ¿cómo me voy a sentar yo sola? Y dice, señorita, usted tiene que hacerlo sola porque eso es el protocolo. Usted tiene que pararse sola, recuperarse. Y yo, no puede ser posible. Yo decía a todos los santos del cielo, Dios mío, ayúdenme en este momento porque yo tenía que sacar fuerzas. Y lo que hice fue, o sea, yo estaba acostada y ayudándome de la camilla, puse ahí el codo que no sentía la mano ni nada, me alcancé a sentar y cuando me senté yo sentí claramente como los intestinos, como todos los órganos, ¡pum!, se cayeron así. Y bueno, ahí yo llorando así, era así como que no puede pasarme esto. Ya para esto mi mamá me había dicho, ¿sabes qué? Te va a pasar esto. Pero yo no creía. Entonces me paro y del dolor como que me tiré en la silla de ruedas porque ya no aguantaba estar parada. Y ya se imaginarán, o sea, yo seguía pegándome el llanto porque no podía con el dolor. Y bueno, llegué a la sala, llegué a mi cuarto y ahí estaba mi papá. Y yo lo primero que le pregunto, yo no le digo hola, no. Yo lo primero que le pregunté fue, ¿me sacaron el útero? Y él lo que vino y me dijo fue, no. Entonces yo, ok.
Y después la chica, mi papá me quiere ayudar a sentarme en la cama y la chica le dice, no, ella tiene que hacerlo sola. Y yo así como que no puede ser posible. Yo quería hacerle de todo a esa enfermera. Pero bueno, tiene que estar tranquila. Y ahí vino y me cargó. Yo tuve que pararme solita y yo seguía llorando, estaba en la cama. Bueno, después lo logré. Yo estaba tan adolorida, chicos, porque primero salí de una operación. Segundo, tenía un drenaje en la parte abdominal. Tenía un drenaje como que aquí está la vagina y yo tenía el drenaje aquí y otro acá. Tenía 2 drenajes. Entonces, por eso estaba súper dolorida, porque recién estaba con los puntos. Y aparte, yo tenía una sonda que me la sacaron en unos minutos. Eso fue horrible. Y bueno, estábamos en el cuarto para después el siguiente día era mi cumpleaños, era el 25 de octubre. Perdón, después de 2 días fue el 25 de octubre, mi cumpleaños. Ese día lo recuerdo claramente porque era mi cumpleaños, pero también pasaron muchas cosas, que una de esas fue que por el exceso de anestesia yo tuve demasiados inconvenientes. Me comenzó a dar como que ataques de ansiedad en las que yo quería golpearme, quería arrancarme el cabello, quería sacarme los puntos de la barriga. Entonces lo que mi papá, o sea, mi operación fue, y tengo 19 puntos, que es desde el ombligo hasta casi que la parte púbica. 19 puntos ahí. Y mi papá estaba ahí, mi papá y mi mamá estaban ahí, y mi papá me detenía, o sea, yo me cogía de los brazos y yo lo que hacía era golpearle, o sea, a mí no me importaba quién era, y esto yo no lo hacía de adrede, me da hasta pena ahorita pensar eso, porque fue de manera inconsciente que yo le golpeé muchas veces, porque de verdad no era yo en ese momento. Y lo golpeaba muchísimo, golpeaba la cama, todo. Ellos no pudieron dormir ese día. Mi mamá, recuerdo que estaba muy asustada, y ella se alejó mucho de mí, y mi papá en cambio tenía que como que combatir conmigo, porque yo lo que quería era sacarme la sonda, todo. Y bueno, después de esto ya el tema de recuperación me dieron el alta el 26 de octubre, y el tema de recuperación, créanme que fue algo muy, muy difícil, creo que para la familia y para mí, porque yo seguía con los estragos de la anestesia, que hacía que tengan como que tipos de verdad de ansiedad tremendo. Y bueno, eso ya les contaré en el siguiente video, porque ahí sí se van a enterar más o menos cómo yo me enteré del diagnóstico, cómo al comienzo creían que era un diagnóstico, pero no había sido real, y cómo yo me la tuve que, cómo mi familia y yo tuvimos que abarcar ese tipo de noticia, y qué es lo que iba a comenzar a pasar, qué es lo que iba a suceder con Ángeles, qué Ángeles tenía que comenzar a hacer desde este momento. Así que créanme que a veces es un poco duro recordar estas cosas, pero creo que es un poco lindo tener que sacarlas y poder expresárselas a ustedes para que entiendan que no ha sido un proceso fácil, pero que aún así me mantengo, y que he pasado por muchas cosas fuertes y que van a seguir pasando tal vez, pero me voy a mantener fuerte, y sé que con la ayuda de ustedes y sus muy lindos comentarios y todo lo que están haciendo me van a ayudar muchísimo. Así que de verdad que se los agradezco por escuchar cada minuto, que de verdad que el tiempo es valioso y ustedes lo están haciendo conmigo, así que de verdad muchísimas gracias. Les mando muchos besos, abrazos y de todo a ustedes, esperando que tengan un hermoso día. Bye bye. Para dar un tema de exposición, tenía que dar un tema de exposición, para que me acepten, no.